Jeremías 4, voy a leer desde el 14 para recapitular. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Primero que todo, como hemos hablado en otras ocasiones, como está escrito y como Yahushua mismo lo reveló, él, el Mesías, es la palabra. El primero es la palabra de Yahweh. Por eso vemos en Apocalipsis 19:13 que el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. Entonces Yahushua es la palabra. El último es la voz de Yahweh. La segunda venida, la segunda manifestación, en la escritura se habla de él como la voz. Así como cuando Pablo dice, 16 dice, el soberano mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Entonces, voz de mando, voz de arcángel, trompeta, la trompeta conectada con la voz porque es un sonido que anuncia algo. En respecto de los justos, el que se reúnan, el que se congreguen para ser cosechados para el Padre, y con respecto a los impíos, el hecho de que ya viene el fin, ya vienen las plagas. Entonces, en sí, los mismos escogidos se les anunciaría la guerra que se aproxima para que se preparen para pelear, espiritualmente principalmente, por supuesto. Entonces, el soberano mismo, que también por esto ser del Nuevo Testamento, es posible que la traducción o el original fuese Yahweh mismo, con voz de mando, puesto que es la voz de Yahweh. Yahweh a través de su voz se manifiesta la segunda vez, con voz de arcángel, porque la voz de Yahweh es el arcángel Micael, como lo vemos en varias partes de la escritura, y vemos en Daniel 12:1 que en el fin de los tiempos Micael se levantaría. Entonces Yahweh viene en la segunda manifestación a través de Micael, quien es la voz de Yahweh y anuncia a los escogidos, a la congregación, que ya viene el tiempo, actualmente después de su muerte y resurrección, como uno de los dos testigos de Apocalipsis, cosecha a los escogidos. Entonces ahí vemos que menciona la voz 2 veces y después menciona el shofar o trompeta. Descenderá del cielo, entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero. La voz de Yahweh es la segunda manifestación. Por otro lado dice, porque una voz trae las nuevas desde Dan. Las nuevas hace alusión a lo que hoy comúnmente los cristianos principalmente conocen como el Evangelio. Evangelio es una palabra griega y el original es del hebreo, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, está escrito también en Mateo 24 que las buenas nuevas del reino tendrían que ser predicadas en el mundo entero y después vendría el fin. Entonces, una vez que las verdaderas buenas nuevas, o sea, la verdadera doctrina sea enseñada en el mundo entero, en ese momento empieza el fin. Como siempre he dicho, si la doctrina cristiana fuese la correcta, ya hubiese empezado el fin hace siglos, porque cuando la escritura habla del mundo se refiere al mundo civilizado, no está hablando de absolutamente el 100% de las personas que respiran sobre la tierra, está hablando de todos los países que están conectados los unos a los otros, principalmente como hoy en día, que todos ellos hayan escuchado de las buenas nuevas, y en ese caso del cristianismo o de Jesús, como lo llaman en el mundo, ya el mundo entero sabe, simplemente no lo siguen. Obviamente los cristianos sí. Entonces, las buenas nuevas se tienen que predicar en el mundo entero y después viene el fin inmediatamente. Como cuando la escritura también dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Esa paz y seguridad se va a anunciar una vez que maten a los 2 testigos. Cuando maten a los 2 testigos van a decir que ya finalmente va a haber paz en el mundo, pero inmediatamente después va a revelarse la abominación desoladora, que es el falso Mesías, y va a empezar a destruir todo repentinamente. Entonces, similar, cuando los 2 testigos se presenten en el mundo y prediquen las buenas nuevas, la doctrina verdadera, al mundo entero durante 3 años y medio, en ese momento, una vez que los maten, o sea, terminando su ministerio, se va a dar el fin, la gran tribulación. Ahí empezaría los últimos 3 años y medio. Entonces vemos aquí, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Como dije ahora, la trompeta o el shofar se usaba para anunciar que había que congregarse para festejar o para congregarse para ir a pelear en la guerra. Obviamente al pelear era para ir a hacer justicia en contra de los impíos. Cuando se congregaban para festejar era en el nombre de Yahweh, alabar su nombre. Entonces hay 2 mantos
que viene a manifestar el último, así como el primogénito que recibe la doble porción, así como Elishua, conocido como Eliseo, recibió la doble porción de Eliyahu, conocido como Elías, así los 144,000 reciben la doble porción, empezando por el último, testigo como Moshe, que así como Jacob tomó la bendición que era para Esaú, y al él tomar la primogenitura recibió la doble porción, igualmente el último, al ser escogido para cumplir esa misión, recibe la doble porción como primogénito, igual que Jacob tomó la primogenitura. Entonces, esa doble porción representa lo que hace por los creyentes, lo que hace por los que esperan al Todopoderoso, y la otra parte lo que va a hacer en contra de los impíos. Esas dos partes, esas dos porciones o dos mantos están representados aquí al mencionar, porque una voz trae las nuevas desde Dan, trae buenas nuevas, trae las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas del reino, conocido como el evangelio. Desde Dan, Dan quiere decir juez, entonces quiere decir que es el juez el que viene trayendo las buenas nuevas en este tiempo, que es el fin de los tiempos. Y después dice, y hace huir la calamidad desde el monte de Efraín. Entonces anuncia que además anuncia el castigo, la calamidad, las plagas que vienen para los impíos. Y menciona a Efraín porque Efraín, la tribu a la cual pertenecen los muchos que van a morir, porque solo creen en su corazón, pero no han confesado con su boca el nombre del Mesías Yahushua, porque está escrito en Romanos 10:10, que con el corazón se cree para justicia, o sea, para ya haber recibido perdón de pecados, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces uno además de creer tiene que confesar Yahushua es el soberano, Yahushua Hamashiach es el soberano, y abuelo resucitó al tercer día para así recibir la salvación, como lo vemos también en Juan 14:26, que para recibir el Espíritu necesitamos confesar el nombre del Mesías Yahushua. Entonces el Espíritu es la garantía de lo que Yahweh prometió. En el caso de los escogidos, al confesar el nombre, al ser sellados con el nombre del Padre y del Hijo, se recibe el Espíritu, que es la garantía de que serían salvos durante la cosecha. Entonces la voz hace oír dos cosas: las buenas nuevas de juicio, o para los que son jueces, los pocos, los que van a juzgar, y hace oír la calamidad de Monte Efraín, o sea, y hace oír el castigo para los muchos, que repito, los muchos vienen de Efraín. La mayoría de cristianos, que son los muchos, son descendientes de Efraín, pero no lo saben, por diferentes razones, por lo que el pueblo de Israel ha pasado durante los siglos. El enemigo se encargó de que el verdadero pueblo de Israel se le olvidara quiénes son, se les olvidara sus antepasados. Y mucho de eso se está revelando en estos tiempos finales, pero la mayoría de cristianos que no buscan las raíces suyas, las raíces de la escritura, para darse cuenta que son las mismas, que somos el pueblo que Yahweh escogió en un principio, muchos cristianos que no buscan esas raíces no se dan cuenta, como está escrito en Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces el pueblo escogido, o sea, el pueblo de Israel, va a terminar siendo destruido durante la gran tribulación. Y digo pueblo y Israel, o sea, los muchos, los que creen pero siguen en rebelión porque no quieren aceptar la verdad, ni quiénes son ellos mismos, ni quién es el verdadero Todopoderoso y su Hijo, porque le siguen llamando Dios, que es el nombre de Zeus, Satanás, y le llaman al Mesías con un nombre falso también. Por eso la gran ramera de Apocalipsis, que es condenada, tiene nombres de blasfemia, porque todos los nombres que enseñan en la iglesia de la gran ramera y que se propagaron en todas las demás doctrinas cristianas son títulos y nombres falsos, títulos y nombres que invocan a espíritus malignos, a demonios, etc. Entonces, aquí vemos que Yahweh está revelando que vienen dos cosas para el final, dos mantos, a través de la voz de Yahweh, que es el último. Primero, trae las buenas nuevas de salvación del reino para los que van a juzgar, los pocos, y también trae el anuncio de las plagas para los muchos, porque van a morir, repito, porque por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Hoy en día la mayoría de los que pertenecen al pueblo de Yahweh y Israel no saben que son el pueblo, le dan el honor a los Ashkenazi, a los edomitas que se hacen pasar por el pueblo escogido, ¿verdad? Llamados judíos, y que la escritura llama que son la sinagoga de Satanás. Entonces, lamentablemente el pueblo verdadero de Yahweh, por falta de conocimiento, va a pasar por una destrucción. Con decir que va a pasar por esa destrucción, yo no estoy diciendo que se van a ir al infierno, no, porque si ellos han creído que el Mesías ya vino, como son la mayoría de los cristianos, si han creído que el Mesías ya vino, murió por ellos y resucitó, entonces ellos también van a ser resucitados. Lo que sucede es que no van a poder pasar vivos
a la vida eterna, como lo leímos ahora en Tesalonicenses cuando se dé la transformación durante la cosecha. Por eso en Apocalipsis 14 vemos dos cosechas, la del trigo son los que se van vivos, por eso aquí menciona las buenas nuevas de primero, los pocos que se van vivos, que van a juzgar porque son reyes, y después los muchos que tienen que ser estripados porque son uvas, y para hacer vino hay que estripar las uvas. Entonces los muchos son los que van a morir en el lagar por su rebelión, por haber seguido el becerro de oro hace 2000 años, desde hace 2000 años, lo que es la apostasía, Baal, que en español es Señor. Los cristianos adoran al Señor, están adorando a Baal, entonces están adorando el becerro de oro desde hace ya siglos. Igual que Israel cuando salió de Egipto empezaron a adorar el becerro de oro iniciando los 40 años que tuvieron que andar por todo el desierto. Igualmente la iglesia cambió el nombre del Mesías y lo empezó a llamar Baal, entonces en realidad cambió al Mesías por Baal, por el Señor, igual que cambiaron a Yahweh por el becerro de oro. Ellos lo hicieron empezando los 40 años, la iglesia también, empezando los 40 jubileos, 2000 años son 40 jubileos. Igualmente la iglesia estaba en la apostasía como en el desierto, dando vueltas. Ya estamos en el tiempo final en el que se tiene que manifestar los dos testigos, el profeta como Moshe, representado por el sucesor de Moshe, que se llamaba Yahushua, mostrando que es la segunda venida del Mesías, para llevar a los escogidos que estén en el tiempo final y que verdaderamente creyeron en el testimonio de los dos espías, Yahushua y Caleb, o como se conoce Josué y Caleb. Ellos son los que van a poder entrar en la tierra prometida vivos. Los otros tuvieron que morir por seguir al becerro de oro. Si quiero dejar eso claro, los dos mantos, las dos porciones del último, que viene a hablar a los pocos para anunciarles que se van a salvar y anunciarles a los muchos que van a ser castigados por su rebelión. Los pocos representados por el nombre Dan, que quiere decir juez, porque son los que van a juzgar, y los muchos representados por Efraín, que quiere decir fructífero, porque son los que se multiplicaron y están por todas las naciones y perdieron conocimiento de quiénes verdaderamente son. Por otro lado, como dije la vez anterior, es una representación de la segunda venida, de la segunda manifestación. Cuando Jacob dio la bendición a sus 12 hijos en Génesis 49, él empezó diciendo que les iba a mencionar lo que iba a suceder en el fin de los tiempos, les iba a revelar lo que sucedería en el fin de los tiempos. Entonces, en realidad, el capítulo, que lo pueden ver ya en el canal, bendito sea Yahweh, ahí ya está grabado, el capítulo 49 de Génesis, lo que nos muestra es una profecía a través de las bendiciones que se le dan a cada uno de los padres de las tribus. Cuando se le habla a Dan, se dice algo muy peculiar por un par de razones. La primera, porque Sansón representa la segunda venida, representa la venida de Mashiach, pero es la segunda manifestación, eso quiero dejarlo claro. Entonces Jacob, cuando vio a Sansón, pensó que era el Mesías, por eso terminó diciendo: tu salvación he esperado, oh Yahweh. La bendición de Dan termina diciendo: tu salvación he esperado, oh Yahweh. Quiere decir que cuando él pensaba que era el Mesías, se alegró, pero al ver el final de Sansón, entonces dijo: voy a seguir esperando la salvación como esperé que fuera este. De hecho, en hebreo aquí salvación es Yahshua, entonces tu Yahshua he esperado. Obviamente es una de las formas en que se dice el verbo que en el caso del Mesías es Shua, ¿verdad? Yahu, Shua. Yeshua también es conectado y quiere decir salvación, pero no quiere decir la salvación de Yahweh, que es lo que quiere decir Yahushua, y eso quiero dejarlo claro, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que el nombre del Mesías verdadero es Yeshua o Yahshua, y usan el hecho de que en hebreo eso quiere decir salvación, pero hay que entender que la salvación por sí sola no salva. Como siempre digo, la fe por sí sola no justifica, porque hay que tener fe con obras, como dijo Pablo, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, así como uno tiene que actuar para mostrar que uno verdaderamente cree lo que enseña o lo que dice creer, entonces igualmente uno debe decir Yahushua, Yahweh me salva, porque la salvación por sí sola, ¿verdad? La gente puede decir que lo va a salvar Santa Claus, que eso no significa nada. Entonces, igual al decir la palabra simplemente salvación, no estamos diciendo mucho. Debemos decir el pacto, debemos confesar lo que Yahweh pide, que es Yahushua. Yahweh me salva, porque si solo decimos salvación, no estamos haciendo ningún pacto. Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces, aquí está diciendo tu salvación he esperado. Eso era la primera, porque representaba la venida del último. Jacob pensó que él era el último, entonces dijo eso: tu salvación he esperado. Otros lo traducen como tu salvación esperaré. En
El verso 17, que es cuando empieza la bendición, dice: será Dan serpiente junto al camino, serpiente junto al camino. La serpiente, como todo en la escritura, como todo en la vida en realidad, en esta creación que Yahweh hizo, la cual empezó con la palabra Bereshit, que empieza con la segunda letra del Aleph Bet, en este mundo Yahweh creó las dualidades. Entonces, igualmente, digamos, un animal, como siempre digo, el león, por ejemplo, tiene una representación negativa y una positiva. Por eso está escrito de Yahushua es el león de Yahudá. Pero también está escrito que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. En la escritura vemos que Satanás es la serpiente antigua, pero también Yahushua nos dice que debemos ser astutos como la serpiente, inocentes como la paloma. Yahushua no nos diría que hagamos algo, que seamos algo que es malo. Entonces quiere decir que hay representaciones positivas y negativas de todo. Como en el caso de la serpiente, obviamente se habla principalmente con respecto a lo negativo, pero como ya he explicado en otras ocasiones, la palabra serpiente, Nahash en hebreo, se escribe con la letra Nun, Het y la Shin, 58 y 300. Entonces al sumar las letras tenemos 358, que es el valor numérico de serpiente. Curiosamente, la palabra Mashiach, que quiere decir ungido, ¿verdad?, conocido o transliterado como Mesías al español, Mashiach se escribe con la Mem, la Shin, la Yud y la Het. Entonces es 40, 300, 10 y 8. Entonces 358. La palabra Nahash tiene el mismo valor numérico que la palabra Mesías. Por eso en el judaísmo comúnmente al Mesías se le llama la serpiente apartada, la serpiente pura, porque es así como la serpiente antigua, Satanás, le dio a Eva el fruto del conocimiento del bien y el mal, y por ende entró el pecado. El Mesías le da a la iglesia, que es su mujer en las bodas del Cordero, el fruto de la vida y el fruto del conocimiento del Padre, como la primera y la segunda venida. Entonces Yahushua, al ser colgado de un madero, se convirtió en el árbol de la vida del cual nosotros tenemos que comer, y es Él el que nos da el fruto, porque Él mismo es el fruto, y Él dijo: esta es mi carne que es partida por ustedes, y esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces nosotros debemos comer acordándonos de que Él entregó su cuerpo por nosotros, y debemos beber el vino acordándonos que derramó su sangre igualmente por nosotros. Entonces, en Génesis 49 se nos muestra a través de la bendición de Dan que Sansón sería una representación del Mesías, segunda manifestación de Yahweh en la tierra, pero que también una posibilidad es que de Dan es que salga la genética que vayan a utilizar para crear el cuerpo del falso Mesías. Como vemos en Apocalipsis 13, a la bestia, el falso profeta, la segunda bestia, se le permite hacer un cuerpo. Bueno, dice una imagen, pero recuerden que nosotros fuimos hechos imagen y semejanza. Entonces se le permite hacer una imagen, es un cuerpo, para la bestia, para que el espíritu que ha estado controlando a la bestia, el imperio mundial, pueda entrar en ese cuerpo y tener un vaso en el cual pueda actuar en esta realidad. Entonces, por eso es que la bestia en Apocalipsis 13 se le permite hacer una imagen y darle espíritu a la imagen, infundir aliento. Esa es la semejanza, pero esa es la semejanza de Satanás. Entonces, falso Mesías va a ser imagen, puesto que va a ser un cuerpo humano que se puede ver, y como sabemos el cuerpo humano es el templo de Yahweh. Entonces va a ser el templo de Yahweh, pero con la presencia de Satanás adentro. Eso es cuando la abominación desoladora entre en el lugar donde no debe estar. Ese falso Mesías es el que se va a presentar en el mundo, y como les digo, es muy posible que la genética que usen para crear ese cuerpo venga de la tribu de Dan, razón por la que en Apocalipsis 7 vemos que la tribu de Dan no es incluida. Entre los 144,000 la tribu de Dan no está, porque de ahí saldría el falso Mesías. Repito, la genética que se va a usar para que el falso Mesías se manifieste en la tierra, porque también eso es curioso, sería Satanás aprovechándose o utilizando la genética, la carne, para venir con carne israelita, puesto que también, como sabemos, ¿verdad?, Satanás, como he explicado, al ser el acusador, que es lo que quiere decir diablo en griego, él está conectado con la ley, por eso él es el que acusa a todo aquel que no cumple la ley, la Torá, al pie de la letra. Entonces, por eso aquellos que buscan cumplir la ley por las obras y no entienden cómo se cumple por la fe, los que tratan de cumplirlo por las obras en realidad están tratando de complacer al acusador, a Satanás.
Entonces Satanás él mismo va a venir de una manera en la que los judíos falsos le vayan a aceptar. Entonces muy posible una de esas herramientas que vaya a utilizar sea la genética misma. Aunque también por lo que dice aquí, se podría pensar que quizá el falso profeta, que es el que va a hacer un falso milagro para matar a los dos testigos y convencer al mundo entero de que él sigue al verdadero Elohim y por ende el falso Mesías que él va a traer es el verdadero según ellos, el falso profeta puede ser de la tribu de Dan. Por ejemplo, como he dicho, el pueblo latino principalmente viene, bendito sea Yahweh, del pueblo israelí. Simplemente perdimos el conocimiento de dónde veníamos, de quiénes somos, nos engañaron a través de los siglos y hoy en día simplemente nos llamamos latinos o hispanos, pero ninguno de esos dos es en realidad un pueblo, una nación. Entonces es curioso, por ejemplo, que el Papa Francisco ahorita, ¿verdad? Obviamente el sacerdote principal de la Iglesia Católica, que haya salido de Argentina, aunque se dice, ¿verdad?, de padres italianos. Igualmente el hecho de que sea argentino, que hable español y todo eso es muy particular. Entonces es muy curioso aquí que vemos cómo Dan muestra, o la profecía parece revelar, que la persona que se va a encargar de matar a los dos testigos, así como por ejemplo Judas vendió a Yahushua, en este caso de la tribu de Dan saldría aquel que va a traicionar a los dos testigos y los va a terminar matando, puesto que aquí dice Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus. Dan es juez, como lo mencioné ahora, por eso dice que juzgará al pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, serpiente junto al camino. El camino es Yahushua, entonces quiere decir que será alguien que no es parte del camino, no es parte de la congregación verdadera, pero dice serlo, puesto que está a la par, está junto al camino. Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. La segunda venida del testigo como Moshe viene en un caballo, caballo blanco, obviamente espiritualmente hablando, no estoy diciendo que el testigo vaya a andar literalmente en un caballo por ahí. Es el primer sello de Apocalipsis. Entonces en Apocalipsis 6 aparece el primer sello, es un caballo blanco. Aquí vemos que de Dan va a salir una serpiente, un impío, que va a morder los talones del caballo, y dice, y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces el jinete, que es el testigo como Moshe, va a caer por las acciones de ese descendiente de Dan. Entonces va a ser un descendiente de Dan el que va a hacer que muera el testigo como Moshe. Y esa, junto con otras razones de lo que han hecho en el pasado la tribu de Dan, es la razón por la que esa tribu no se menciona entre los escogidos. Las 12 tribus son escogidas, pero básicamente la tribu de Manasés reemplaza a la tribu de Dan. Entonces, es como así como Paulus reemplazó a Judas, Manasés reemplaza a Dan. O se podría decir Manasés ya estaba y Efraín reemplaza a Dan. Y lo digo de esa forma porque Paulus representa la segunda venida. Entonces, aquel hombre que reemplazó a Judas, el que traicionó a Mashiach, es el hombre que representa la segunda venida. Así como estamos viendo aquí que la misma tribu de Dan representa la segunda manifestación, pero también el hombre que va a traicionar o hacer que lo maten. Entonces, sí, como Paulus tomó el lugar de Judas, ¿verdad? Y Judá, igualmente la tribu de Efraín toma el lugar de la tribu de Dan. Por eso los 144,000 son 12,000 de cada tribu. Pero entre las 12 tribus que se mencionan, no se menciona Dan. Yo sé y estoy seguro que si alguna persona de la tribu de Dan genéticamente verdaderamente cree en el Mesías y cumple los mandamientos, entonces puede entrar. Si confiesa el nombre del Mesías, se convertiría en una de las otras tribus. Simplemente no seguiría siendo de la tribu de Dan, porque volvería a nacer espiritualmente, pero como una de las otras tribus. Así como un gentil, al aceptar al Mesías, se vuelve Yahudí, igual a alguien de Dan le sucedería. O sea, Dan terminó siendo como de los gentiles, porque se le sacó de entre las tribus escogidas. Entonces decía, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Como dije también la vez pasada, algo curioso es que si Sansón representa la segunda venida, sería interesante si uno de los padres del último es de la tribu de Dan, puesto que, como sabemos, ¿verdad?, cuando Yahushua vino, genéticamente era de la tribu de Yahudá por medio de Miriam y aún legalmente por medio de Yosef. Entonces, la segunda venida, como sabemos, principalmente es a través de la tribu de Efraín. La tribu se da a través del padre.
Si un papá, un hombre de Yahudá, se casaba con una mujer de Efraín, sería de la tribu de Yahudá. Un hombre de Efraín se casaba con una mujer de Yahudá, el niño sería israelí, pero de la tribu de Efraín. Porque curiosamente, ¿verdad? Recordemos cómo Boaz se casó con Ruth, una moabita, y de ahí viene el Mesías. Entonces, 5 mujeres principales en la línea de Yahushua son muy particulares, y Yahweh ahí nos muestra su misericordia, su poder y su amor, que no tiene fronteras. El testigo, como Moshe, tiene que ser descendiente de Efraín. Entonces lo más lógico, lo más posible, por lo que vemos en toda la escritura en realidad, pero como veíamos ahora en Génesis 49, cuando se le da la bendición a Yahusef, vemos que de ahí viene el último. Entonces eso indicaría que el papá del testigo como Moshe sería de Efraín. El papá del último tendría que ser de Efraín. Pero por lo que vemos en muchas cosas en la escritura, es posible que la mamá fuese de otra tribu. Principalmente, yo siempre había puesto Yahudá, puesto que Efraín y Yahudá, para que cumpla lo de hijo de David también por diferentes razones. Pero como he dicho, al uno aceptar a Yahushua, está escrito, uno ya no es ni griego ni yahudí, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Yahushua. Yahushua es yahudí. Entonces el último cumple muchas cosas a través de recibir a Yahushua. Entonces, al ser un yahudí a través de Yahushua, cumple lo de hijo de Yahudá, espiritualmente hablando, porque vuelve a nacer. El verlo así hace que caiga la posibilidad de que la madre pudiese ser de otra tribu. En la escritura hay varias veces, por ejemplo con Mardoqueo, que vemos 2 tribus mencionadas con un hombre, 2 tribus mencionadas con un hombre. Como ahora hablé, 2 porciones para el último. Sería como una porción representada por cada una de las tribus de las cuales vienen sus 2 padres. Mardoqueo es uno de esos hombres que aparecen en la escritura, del cual se mencionan 2 tribus, Benjamín y Yahudá en el caso de él, para representar al último. Igualmente, las dos tribus podrían ser Efraín y Yahudá, por lo que el último tiene que cumplir. Pero si hacemos o pensamos en Yahudá como la tribu espiritual del último, una vez que acepta al primero, una vez que acepta a Yahushua, entonces cabe la posibilidad de que la madre fuese de otra tribu. Y si fuese así, la otra tribu sería Dan, por lo que acabamos de hablar, de que hay una representación de un descendiente de Dan, Sansón, que simboliza al último, y porque Jacob al ver a Dan, al ver a Sansón, pensó que era el Mesías, pensó que era el último. Entonces eso puede ir más allá de lo que representa el nombre Dan como juez, y quizá nos esté diciendo el padre que de esa tribu también vendría, en este caso, la mamá del último. Y de ser así, entonces sería espiritualmente de la tribu de Yahudá al recibir a Yahushua, por la madre de la tribu de Dan y por el papá de la tribu de Efraín. Entonces también se cumpliría lo que dice aquí, una voz viene de Dan como de la madre y de Efraín del padre. Del padre traería la porción para el juicio de los muchos y de la madre traería la porción para las buenas nuevas de los pocos, las buenas nuevas que trae a los escogidos. Algo muy particular con respecto a Sansón en sí. Recuerden que Yahushua dijo que la venida del último sería como los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Hablando en tercera persona de la segunda venida, está diciendo que el último sería como Noé. Y Noé no pasó en un arca volando por las nubes recogiendo a su familia nada más, sino que Noé predicó por 120 años. Noé predicó 120 años de que ya venía el fin de ese mundo. Nadie le creyó. Después él entró al arca, pasó el diluvio y se los llevó a todos. Entonces Yahushua, al decir que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, está diciendo que el Hijo del Hombre vendría al mundo, predicaría, no le creerían, después él se iría, entraría al arca, representada por el lugar preparado, o sea, muere, resucita y se va de este mundo, y en eso vendrá el diluvio, vendrá repentinamente la destrucción. Como decía, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Entonces, Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, dando a entender que el último es como Noé. Noah quiere decir reposo, descanso, porque Noah iba a traer el descanso para la tierra, para el mundo, de todo el pecado que estaban cometiendo los hombres y los híbridos de ese momento. Entonces, Noah quiere decir reposo. El último viene a traer el día de reposo. Viene a empezar el día de reposo, el milenio, el Shabbat milenial. Viene a dar el reposo a los escogidos. Así como Moshe le dio el reposo de la esclavitud de Egipto a Israel,
el último, obviamente Yahweh a través de Moshe, Yahweh a través del último va a dar el reposo a los escogidos que están esperándole. Entonces Noah quiere decir reposo. La venida del último será como los días de Noé. Viene a predicar. Cuando vamos a la historia de Sansón es muy interesante que el papá de Sansón se llamaba Manoah, que quiere decir fuente de reposo. La mem es una fuente. En hebreo, en el Aleph Bet, cada letra es un símbolo. Representa algo, varias cosas en realidad, relacionadas entre sí, por supuesto. En el caso de la letra mem, que es la primera letra de Manoah, el nombre del papá de Sansón, representa una fuente de agua principalmente, pero en sí es una fuente porque cuando se dice de esto o de aquello, se pone una mem al inicio, porque es la fuente de donde viene algo. Entonces, Manoah quiere decir fuente de descanso, la fuente de Noah, la fuente de Noé. ¿Por qué? Porque de Manoah salió Sansón, y Sansón representa al Noé del fin de los tiempos, representa al último, el hijo del hombre, en el cual los días serían como los días de Noé. Entonces, el papá de Sansón se llama Manoah, fuente de reposo, o fuente de Noah, porque de él salió Sansón, que representa al último hijo de hombre. Y de Sansón vino el reposo, para ese tiempo, porque él vino como juez. Entonces trajo reposo al pueblo. Según la tradición, la madre de Sansón era de la tribu de Yahudá. Entonces vean qué curioso lo que hablábamos ahora. Sansón era de Dan porque el papá era de Dan, pero su mamá era de Yahudá. Entonces vemos un ejemplo de algo que no se daba muy comúnmente en el pasado. En el pasado acostumbraban las tribus casarse solo entre tribus para que no se perdiera la herencia, para que no se perdiera la tierra que Yahweh ya había dado a una tribu. Si las mujeres empezaban a casar con hombres de otras tribus, más bien los hombres, entonces las herencias que Yahweh había dado para cada tribu se empezarían a mover entre tribus y se haría un desorden. Entonces se acostumbraba a casarse solo con los de la misma tribu, pero después con la dispersión nuestros antepasados empezaron a mezclarse entre tribus. De ahí, por ejemplo, en el que el pueblo latino tenga dos apellidos para recordar no solo la tribu del papá, sino también la tribu de la madre, cosa que no se da en los otros países del mundo donde solo se menciona el apellido del padre. Entonces, la madre de Sansón era la tribu de Yahudá. Como les digo, esto es curioso para el tiempo en el que sucedió, y es una representación de que el último vendría de dos tribus diferentes. Como dije, una de las tribus podría ser Yahudá, curiosamente que aquí se menciona Yahudá, pero en este caso, si el último viniese de Dan, entonces la tribu espiritual sería la de Yahudá. Curiosamente, la mamá de Sansón era Yahudá. Y femenino, la madre es representada por el espíritu. Entonces, como dije ahora, si el último se vuelve Yahudí al aceptar a Yahushua, porque recibe el espíritu de Yahushua, y Yahushua es un Yahudí, entonces eso estaría diciendo que espiritualmente es un Yahudí, como aquí, por medio de la madre, era un Yahudí, pero por medio del padre de Dan. Espero eso esté quedando claro. Entonces, según la tradición, Sansón era de dos tribus. El último es de Efraín, definitivamente. Tribu que no se menciona en ninguna de estas dos. Entonces puede estar confirmando lo que les decía. El último tiene que ser de Efraín. Entonces el papá sería de Efraín. Y digo tiene que ser porque eso es lo que la escritura nos dice por todo lado. Después, al aceptar a Yahushua como Mesías, se vuelve un Yahudí, de la tribu de Yahudá espiritualmente. El espíritu es la madre, así como cuando a Yahushua vinieron a buscarlo y le dijeron, te busca tu mamá y tus hermanos, y lo andaban buscando porque pensaban que estaba loco. Entonces en ese momento ellos se salieron de la voluntad del Padre, y por eso, por el ellos salirse de la voluntad del Padre, Yahushua en ese momento no los reconoce como madre y hermanos, sino que él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Yahweh? Eso quiere decir los que tienen el espíritu. Espíritu en hebreo es ruach, que es una palabra femenina. Por eso normalmente me van a escuchar decir la ruach hakodesh. En español espíritu es masculino, entonces normalmente se dice el espíritu, lo cual hace que tal vez suene un poco confuso. Pero en hebreo ruach es femenino. Yahweh es el padre, Yahushua es el hijo. En el medio hay un espíritu que solo se menciona como el espíritu. Y se habla del padre y el hijo, pero para que haya un padre y haya un hijo tiene que haber una madre. Y aquí yo no estoy hablando de la adoración a María, por supuesto nunca de la adoración a la Reina del Cielo. Estoy hablando de que ese es el lugar de la Ruach HaKodesh. Yahweh, como la mente, emanó un pensamiento que es su espíritu, y a través de ese pensamiento salió la palabra. Así como un hombre se une con una mujer y sale un hijo. Entonces Yahweh tuvo el pensamiento de crear y salió la Ruach HaKodesh, y a través de ese pensamiento salió la palabra que es Yahushua el hijo. Mi punto es, no debemos tener miedo de entender que el espíritu es como la madre en el sentido espiritual, la Ruach HaKodesh, el espíritu de verdad, de sabiduría, porque si entendemos que Yahweh es el Padre y entendemos que Yahushua es el Hijo, ¿por qué no podemos entender que también el espíritu tiene una posición
para que entendamos cómo se da el rol en una familia, por ejemplo. Lo que sí quiero que se entienda es que yo no estoy llevando en lo absoluto a lo que han caído en la Iglesia Católica y en otras religiones. Si esto que estamos viendo aquí es una muestra de que el último viene de Dan, sería de Dan por medio de la madre, pero sería de la tribu de Efraín por medio del padre, directamente desde Yahusef, y en su espíritu de Yahudá, para cumplir lo del león de Yahudá o el renuevo de David a través de Yahushua, puesto que Yahushua mismo dijo, yo soy la raíz. Cuando le decían que él era el hijo de David, él los corregía y les daba a entender a través de lo que enseñaba que él es la raíz, no el hijo. Pero si uno está conectado a él, así como una rama está conectada a una raíz, si esta rama se sacó de un árbol de Efraín y se mete en un árbol de Yahudá, porque esa es la raíz, obviamente esa rama ahora es Yahudá. Y eso es a lo que me refiero. Yahushua dijo, yo soy la raíz de David. Entonces el último tiene que estar injertado en Yahushua para poder cumplir la misión de hijo de David. El último puede ser de otra tribu, pero al ser injertado al espíritu de Yahushua, se convierte espiritualmente en un Yahudí y puede ser el renuevo de David. Entonces, en 1 Crónicas 4, 1 y 3, se menciona Hazel el Poní como descendiente de Yahudá, y esta es la mujer que se dice fue la mamá de Sansón. En Jueces 13:2 dice que Manoa era de Zorá, de una familia de Dan. Zorá se menciona como parte de la porción de la tribu de Yahudá y de Dan. O sea, la misma tierra era una parte de Dan, otra de Yahudá, confirmando lo que estamos hablando de las dos tribus. Eso aparece en el libro de Josué 15:33 y 19:41. Los rabinos deducen de esto que Sansón, el padre de Sansón, era de la tribu de Dan, mientras su madre era descendiente de Yahudá. De esta forma asocian a Sansón, quien juzgó a Israel por 20 años, con la tribu real de Yahudá. Entonces, a pesar de que Sansón era de Dan por el hecho de que su mamá era de Yahudá, lo conectaban con la línea real de la cual vendría Mashiach. Y eso confirmando lo que les decía, como el último a través del espíritu, madre, Ruach, por Yahushua, es de la línea real. Las tierras de Dan aparecen en Josué 19, las tierras de Dan. Y es que aquí en Jeremías dice, porque una voz trae las nuevas desde Dan. O sea, una voz trae las buenas nuevas desde la tierra de Dan. Las tierras de Dan aparecen en Josué 19 como Zorá, Eshtanol, Irshemesh, Shaalabim, Ayalón, Yedla, Elón, Timná, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Yehud, Benei Berach, Gat Rimón, Mei Hayarcón, Racón, Yafó, Leshem. Estas son las tierras de Dan. Y por algunos de esos nombres que se pueden traducir de dos maneras diferentes, decidí hacer dos líneas de significados o dos formas de dar el mensaje. Voy a leer el primero. Dice, lugar de los avispones, eso es Zorá, lugar de los avispones. Recordemos que en Apocalipsis vemos que del abismo va a salir un ejército como de langostas. Son los ángeles caídos que están ahí encerrados. Lo de las avispas que son enviadas como una plaga para castigar aparece en Éxodo 23:28, en Deuteronomio 7:20. Interpretando que el lugar de los avispones es del lugar donde va a salir la plaga, que es como de langostas, sería entonces el abismo. Dice, el lugar de los avispones envió una petición, eso es Eshtanol, a la ciudad del sol, Ir Shemesh. Como sabemos, el sol está en el cielo. Entonces la ciudad del sol sería en el cielo. Curiosamente, cuando Yahweh habla negativamente del sol, se refiere a Lucifer. Así como el sol se levanta en la mañana, pero después cae al final, Lucifer se levantó al inicio de la creación y va a caer al final de la historia. Lucifer está en el segundo cielo. Entonces, el lugar de los avispones, el abismo, envió una petición a la ciudad del sol, que está en el cielo, lugar de las zorras. Recuerde que las zorras están conectadas con la astucia. Y como dije ahora, hay que ser astutos como la serpiente. Entonces, la serpiente, igual que la zorra, es astuta. Así como esos ángeles que descendieron buscaron ser astutos para ser adorados por los seres humanos. Voy a decir el resto de significados y después voy a decirlo todo directo porque si no creo que tal vez no va a quedar tan claro. Ayalón quiere decir campo del venado. El venado está conectado con Astarte o la reina del cielo. Y Edla quiere decir lugar elevado. Como ahora dije, el segundo cielo se puede ver también. Elón, poderoso.
Ahora estaba hablando de Hillel, que es el poderoso que está en el segundo cielo, poderoso de este mundo. Timná, porción. Ecrón, arrancando de raíz o erradicando. El Teque, a quien Elohim expulsa. Gibetón, pendiente o montículo. Baalat, dueña o ama. Hechicera, como la gran ramera. Yehud, la tierra de Yahudá. Benei Berak, hijos del trueno. Eso es muy particular. Y esto es una de las razones por las que quise leer esto sin lugar a dudas, porque me pareció sorprendente encontrar esto aquí. Benei Berak es el nombre de una de las tierras y quiere decir hijos del trueno. Gad Rimón quiere decir lagar de las granadas, lagar, como los muchos van a ser echados en el lagar durante la gran tribulación. Mer Hayarkon, aguas vívidas, haciendo referencia a la vida eterna, fuente de agua viva que es Yahushua. Rakon quiere decir el templo, conectado con los escogidos que son el templo de Yahweh. Y Afo quiere decir hermoso, Leshem quiere decir piedra preciosa. Entonces, al unir todos los significados, tenemos un mensaje que dice: desde el lugar de los avispones, el abismo, se envió una petición al cielo, la ciudad del sol, el lugar de las zorras, el campo de la reina del cielo, Astarte. En el lugar elevado, el segundo cielo, al poderoso Hillel, Lucifer, cuya porción es ser arrancado de raíz y erradicado, y es a quien Elohim expulsa desde la pendiente o montículo, con la dueña y ama, la hechicera, la gran ramera Astarte, a la tierra de Yahudá. Recuerden que está escrito en Marcos 13, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, el que esté en Yahudá huya a los montes. Vea que dice aquí, que los expulsa a Lucifer y a la reina del cielo, desde la pendiente a la tierra de Yahudá, donde van a tener que huir cuando los vean venir. Desde el abismo se envió una petición al cielo, al lugar de las zorras, el campo de Astarte, la reina del cielo, en el lugar elevado del poderoso Lucifer, cuya porción es ser arrancado de raíz y erradicado, y es a quien Elohim expulsa desde la pendiente, con la dueña y ama hechicera, la gran ramera, a la tierra de Yahudá, por los hijos del trueno, por los hijos del trueno. Este sí lo voy a buscar en Marcos 3:17, vean qué interesante esto, por si alguien no ha hecho la conexión aún. Marcos 3:17. Vemos una revelación muy interesante que pasa desapercibida la mayoría de las veces. Marcos 3:17 dice: a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Yahuanán, hermano de Jacob, o sea, Jacob y Yahuanán eran hermanos, conocidos como Jacobo y Juan. En otras traducciones lo llaman Santiago en vez de Jacobo. Entonces hay unos que le llaman Santiago y Juan, otros Jacobo y Juan, pero sus nombres verdaderos eran Jacobo y Yahuanán. Entonces, a Jacob, hijo de Zebdai, y a Yahuanán, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno. O sea, Yahushua, cuando escogió a los discípulos, trajo a dos hermanos. Jacob lo llamó de primero y Yahuanán de segundo, y les puso como apodo Benei Berak, hijos del trueno. Los llamó hijos del trueno. Curiosamente, por ejemplo, cuando Yahushua se transfiguró y se le apareció Moshe y Eliyahu durante su cumpleaños en Sukkot, él trajo a tres amigos con él. A Kef para representarlo a él, porque Kef quiere decir piedra y él es la piedra angular. Después llevó a Jacob para representar a Moshe, porque así como Yahushua es representado por Yitzhak, la segunda manifestación es representada por Jacob. Entonces este Jacob, conocido como Santiago o Jacobo, representa la segunda venida. Y Yahuanán era exactamente el mismo nombre de la segunda venida de Eliyahu, Yahuanán el inmersor, pero este hombre era otro, era el discípulo. Estaba Juan el Bautista, que andaba con sus discípulos, y después estaba Yahuanán, el discípulo amado de Yahushua. Entonces Yahushua, cuando se da la transfiguración, va con tres personas: Pedro, Kef, ¿verdad?, Jacob y Yahuanán. ¿Por qué? Porque se iba a manifestar Mashiach transfigurado, Moshe y Eliyahu. Entonces Yahushua, de los 12 discípulos, por ejemplo, como les he dicho, Pedro representa la primera venida, Paulus representa la segunda venida. Pero entre los 12 discípulos, antes de que Yahushua se fuera, antes de que Pablo se manifestara como el escogido para hacer todo lo que hizo, entre los discípulos anteriores, estos dos hombres, Yahuanán y Jacob, representaban a los dos testigos. De hecho, ellos pidieron ser los dos testigos, y Yahushua les dijo que no se podía porque ya Yahweh había escogido las personas que iban a cumplir esa posición. Entonces ellos pidieron ser los dos testigos. ¿Por qué? Para que quedara claro a nosotros que leemos que ellos representan a los dos testigos. Se les llama hijos del trueno, que esta es una de las pistas que nos muestra cómo es que van a morir: por fuego que desciende del cielo.
En Apocalipsis vemos que a la bestia se le permite hacer descender fuego del cielo para engañar al mundo. Y esa va a ser la señal más poderosa que va a ser, de las falsas, obviamente, que va a ser, porque no va a ser ninguna real. Y eso es lo que va a usar para engañar al mundo, para que lo sigan a él. Entonces los 2 testigos van a morir por fuego que desciende del cielo. Muy seguro ese fuego se va a dar como un trueno. Y por ende el título Hijos del Trueno para los 2 testigos es muy particular. Estos dos, Jacobo y Johanán, representan a los 2 testigos. Y a Joshua por algo los llama hijos del trueno. Y en esta revelación que estamos viendo, se menciona a los hijos del trueno, que era el nombre de una de las tierras de la parte de la porción de Dan. Entonces dice Gilel, ¿verdad? El poderoso Lucifer, cuya porción es ser arrancado de raíz y erradicado, aquel a quien Elohim expulsa desde la pendiente con la dueña y ama hechicera, la gran ramera, a la tierra de Yahudá, por los hijos del trueno. Después el lagar de las granadas en la gran tribulación, y vendrán aguas vivas, la vida eterna, para el templo, los escogidos, y será hermoso como piedra preciosa. Recuerden que los fundamentos de la Nueva Jerusalén, que es donde va a habitar los escogidos, donde van a habitar los escogidos por la eternidad, la Nueva Jerusalén está hecha de piedras preciosas. Qué curioso que dice aquí, vendrán aguas de vida eterna para el templo, y será hermoso como piedra preciosa. Bendito sea Yahweh. Otra forma de decir esto, lo digo rápidamente: lugar de los avispones, el abismo, envió una petición a la ciudad del sol, el cielo, lugar de las zorras, donde está la astucia, el campo del venado, que es como Astarte, la reina del cielo, el colgarlo a él. Vean qué sorprendente esto. Y el la también se puede traducir como colgarlo. Entonces es como que el abismo, y esto lo podemos ver en algunos libros que han sacado de la escritura, otro día los leeremos. El abismo mismo le pidió al Elohim de este mundo, que estaba en el segundo cielo, que colgara al Mesías, que lo matara. El lugar de los avispones, el abismo, envió una petición a la ciudad del sol, o sea de Gilel, el lugar de las zorras, campo del venado, la reina del cielo, el colgarlo a él de un roble, o sea de un madero, también significado de Elón, que también lo traducen como poderoso, roble, como su porción, o sea que la porción del Mesías cuando vino al mundo fuese muerte en un madero. Esa fue la porción que llegaron a acordar entre el abismo y Lucifer, Satanás. Colgarlo a él de un roble como su porción, ser arrancado de raíz, que fue también lo que dijeron los impíos. Arranquemos sus ataduras de nosotros, dicen los impíos en este mundo con respecto al Mesías. En Salmo 2, a partir del 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahweh y contra su Mashiach, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Echemos de nosotros sus cuerdas. Por ejemplo, los judíos que no aceptan al Mesías, los fariseos, decidieron cambiar el nombre. Primero, prohibirle a los discípulos que predicaran el nombre de Yahushua, porque en el nombre de Yahushua está el nombre de Yahweh. Entonces ellos cambiaron el nombre primero a Yehoshua. Primero hicieron el cambio de Yahu a Yeho, pero después, como estaba tan cerca aún, lo cambiaron a Yeshua. De hecho, para los judíos el nombre es Yeshu, porque Yeshu es la maldición más común en el judaísmo. Yeshu es el acrónimo de Yemach Shemo Betzikro, que quiere decir que su nombre sea destruido, que su nombre y su memoria sean destruidos. Y es lo que estaba pidiendo Satanás que se hiciese con Yahushua cuando vino al mundo. Cuando el Mesías se presentó en el mundo, al ser él la luz, dejó en claro todos los reinos de oscuridad, quiénes eran verdaderamente, se estaban haciendo pasar por los reinos de luz. Entonces Satanás, el espíritu que controla en el abismo, se habló con el espíritu que controla en el segundo cielo sobre este mundo y pidió que fuera arrancado de raíz el Mesías. Y esto es lo que vemos en este mismo mensaje. La tribu de Dan representa la venida del último en lo positivo y la venida del que va a traicionar y aún matar a los 2 testigos. Aquí estamos viendo la primera forma en que se leyeron las traducciones, hablaba de la segunda venida, la manifestación del último, de los 2 testigos de hecho, y sacar a Satanás y a la reina del cielo para echarlos en la tierra. La segunda forma en que se están leyendo estas traducciones hace alusión a ese espíritu que hizo la traición para que mataran al Mesías, e igualmente va a ser lo mismo en estos tiempos finales. Entonces, en la segunda lo leo: desde el lugar de los avispones, el abismo, se envió una petición a la ciudad del sol, el lugar de las zorras, en el campo del venado, Astarte, de colgarlo a él de un roble como su porción, el ser arrancado de raíz, como a quien Elohim expulsa,
está escrito que el que es colgado de un madero es maldito por Elohim. Entonces ellos colgaron a Yahushua de un madero para hacer pensar al mundo que Elohim lo maldecía. Entonces dice, como a quien Elohim expulsa en un montículo. A Yahushua lo mataron, lo sacrificaron en un montículo, en Golgota, para que vieran sacrificado cuando todo el mundo iba pasando por ahí. Entonces, ser arrancado de raíz como a quien Elohim expulsa en un montículo por la señora hechicera. ¿Quién mató a Yahushua? Roma. Los judíos lo pidieron, pero Roma tuvo la autoridad y lo llevó a cabo. Los centuriones estaban ahí al lado, ¿verdad? Repartiéndose las vestiduras, rifándose el manto y clavándole la lanza cuando estaban verificando a ver si estaba muerto. Entonces, qué curioso que llama a quien llevó esto a cabo la señora, la hechicera, y como sabemos fue Roma. Entonces, colgarlo a él de un roble como su porción, el ser arrancado de raíz como a quien Elohim expulsa en un montículo por la señora hechicera, Roma, en tierra de Yahudá, donde fue muerto Yahushua, por los hijos del trueno, o sea, por nuestros pecados, empezando por los 2 testigos y los escogidos, por los hijos del trueno, después de que se presenten los hijos del trueno, el lagar de las granadas, la gran tribulación, y vendrán aguas de vida eterna para el templo, y será hermoso como piedra preciosa. Por último, con respecto a este verso de Jeremías, que no quería que se me pasara esto, los montes de Efraín, que es lo que menciona después, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. En Josué 19:50 vemos, según la orden de Yahweh le dieron a Yahushua, o sea, llamado Josué, pero Josué era descendiente de Efraín. Entonces este Josué representa la segunda venida de Yahushua, por eso se le dio ese nombre, Yahushua. Entonces, según la orden de Yahweh, le dieron a Yahushua la ciudad que él pidió. Timnat será porción del sol, es como se llama. Significado de Timnat será porción del sol. Eso es interesante porque el último es el sol de justicia. Va a ser la luz del mundo. Pero a diferencia de Lucifer nunca va a caer, por eso nunca se va a oscurecer en la vida eterna. Entonces el último pidió como tierra un lugar que se llama porción del sol, o sea, la porción del sol de justicia, la porción del último. Aquí vemos representado por Josué y Yahushua, descendiente de Efraín. Entonces dice, según la orden de Yahweh le dieron la ciudad que él pidió, Timnat será, en los montes de Efraín, porque él era descendiente de Yahudá. De aquí viene a anunciar calamidad, como el sol de justicia. Él reedificó la ciudad y habitó en ella. El último viene, va a destruir el mundo y después va a reedificar el mundo y habitar en él. Por último, Yahushua 27 o Josué 27 dice, entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, que quiere decir hombro o principado, como lo vemos en Isaías 9:6, que el principado será puesto sobre el hombro del último, en los montes de Efraín, y Kiriat Arbat, que es Hebrón, en los montes de Yahudá. Entonces aquí vemos una referencia al último, descendiente de Efraín. Los montes, en los montes de Efraín estaba Siquem, que representa el hombro, donde se pone el principado de Isaías 9:6. Entonces, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Ya expliqué todo eso, lo que representan esos 2 nombres, cómo representan la segunda venida, la manifestación de la voz de Yahweh en la tierra, para anunciar lo positivo a los pocos y anunciar el castigo a los muchos, representado por Dan y Efraín, juez y fructíferos. Los pocos que van a juzgar y los muchos que van a ser justificados después de morir en la gran tribulación. Entonces dice el verso 16, decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Yahudá. Guardas hace referencia a los 2 testigos, y al ser los 2 testigos los líderes de los 144,000, entonces hace alusión a los 144,000, los que están guardándose a sí mismos, apartándose del mal, y los que están guardando en sí, en todo aspecto, la venida del Mesías, o sea que están esperando, vigilando, para ver cuándo se manifiesta lo que Yahweh prometió en estos tiempos finales. Entonces, son las 5 vírgenes que tienen aceite y que se mantienen despiertas, haciendo vigilia, esperando la venida del novio. Por ende, los guardas son los 144,000, y los guardas de esos guardas son los 2 testigos. Entonces, esto, y casi que en todo aspecto que habla de los pocos, se refiere a los líderes de los pocos y a los escogidos mismos. Entonces,
En este caso, guardas vienen desde tierra lejana. Vean qué interesante. Esto está mostrando que los dos testigos no salen de Israel como la mayoría de las personas piensan y predican. La mayoría de las personas que yo he escuchado hablar de los dos testigos, que no son muchas como deberían ser tal vez, pero sí he escuchado bastantes en realidad, dicen que los dos testigos salen de Israel, lo cual no es lo que la escritura dice. Si la escritura nos muestra que la tierra de Israel es la tierra prometida, es la tierra donde se asienta el Espíritu del Padre, entonces cuando el Espíritu del Padre habla desde el punto de vista que está en Israel. Por ende, una tierra lejana se refiere a una tierra lejana de Israel. Entonces, al decir que guardas vienen de tierras lejanas, está diciendo que los dos testigos van a salir de tierras lejanas, no van a salir de Israel. Sí van a ser escuchados en Israel, por supuesto. Pero así como Yahushua ya vino hace 2000 años a Israel y no salió de ahí, su prédica no salió de ahí hasta que los discípulos llevaron su prédica afuera, pero Yahushua cuando vino pasó en Israel, lo más lejano que fue del otro lado del Jardín. Él se mantuvo por todas las tierras de Israel predicando. La segunda venida es por el mundo entero. Ya vino a Israel, lo rechazaron. Ahora vienen las naciones y lo van a rechazar para que ninguno tenga excusa ante el Padre en el juicio final. Así como, según la tradición, Jonás, antes de ir a predicar a Nínive, había ido a predicar a Israel. Igualmente, la venida del primero fue en Israel, la venida del último es entre las naciones, como Jonás en Nínive. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Yahudá. Vea que lo dice después de haber anunciado, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad del monte de Efraín. Ahora nos dice, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Yahudá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahweh. Se rebeló. Entonces, no tiene que esperar el mundo que los dos testigos aparezcan diciendo lo que dicen en las iglesias cristianas, porque aquí vienen a reclamar, porque se rebeló en contra de Yahweh. El pueblo que dice adorarle, el pueblo que dice seguirle y creer en él, en realidad se ha rebelado, se mantienen en rebelión. Entonces los guardas que Yahweh manda, no los manda para hacerles ahí pobrecitos, como mucha gente espera o desea. Los manda para castigar, para regañar, obviamente a los rebeldes. Por ende a los pocos sí les trae buenas nuevas, porque se han mantenido apartados, o aceptan la verdad una vez que la escuchan de los dos testigos. De todas maneras, los que no escuchen a los dos testigos no van a entender el castigo hasta que ya estén pasando por él. Los van a rechazar, los van a odiar hasta que ya los vean en el juicio final. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahweh. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tu camino y tus obras. Algo interesante de los cristianos, la mayoría, es que enseñan, ¿verdad?, lo de la gracia, como ellos le llaman, que de hecho es un nombre de una falsa diosa, por eso nosotros aquí no usamos esa palabra, ¿verdad? Sería el favor, verdaderamente, pero la usé para dar a entender cómo en esas doctrinas donde se menciona, lo que están siguiendo es otra cosa. Ellos enseñan básicamente que ya las obras no importan por la fe, porque con solo creer ya están, entonces no tienen que hacer obras, como expliqué ahora, como Pablo dice, la fe sin obras está muerta. Entonces pueden decir que creen mucho, pero si no se ve por sus frutos, entonces no hay que creerles lo que ellos dicen. Dice, entonces, tu camino y tus obras te hicieron esto. La gente critica a Yahweh, la gente le echa la culpa a Yahweh, que por qué hay tanto mal, que cómo puede haber un todopoderoso y puede haber mal en el mundo. El mal que hay en el mundo no es culpa de Yahweh, el mal que hay en el mundo es culpa del hombre, a quien Yahweh le dio el libre albedrío de aceptar el mal, el libre albedrío de hacer mal. Y cuando uno hace mal, obviamente, ¿verdad?, toda acción produce una reacción, como una bola de nieve. Un pecado pequeñito puede llevar a un pecado gigantesco, o el hacer algo malo puede dañar a alguien que uno ni idea tiene que está dañando. Entonces imagínense cuando todos los hombres han hecho algo malo y continúan haciéndolo, algunos se alegran haciéndolo, algunos planean todo el día para hacerlo. Es por eso que el mundo se llenó de mal, por las obras de los hombres, no porque Yahweh mandó el mal o porque Yahweh quería ver al mundo mal. Es el hombre el que se quería ver mal. Yahweh dio la vida y la muerte, y el hombre ha escogido la muerte una y otra vez. Yahweh dijo, pueden vivir para siempre a menos de que coman de ese árbol. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron y comieron del árbol. Y eso pasa día a día, lamentablemente, con la sociedad en la que vivimos.
Entonces dice, tu camino y tus obras te hicieron esto, son las obras. La gente se molesta o le parece que estoy loco porque no uso unas palabras o porque enseño que unas fiestas no deberían celebrarse o esto no se debería hacer, lo otro no se debería hacer. Es porque las obras, lo que uno hace, va a traer consecuencias. Entonces, ¿por qué no hacer lo que Yahweh manda en vez de lo que manda la sociedad, lo que manda Satanás a través de esa sociedad que controla? Es por esas obras que hacen las naciones y que los del pueblo, que no saben que son del pueblo, han adoptado en sus doctrinas. Es por esas cosas que van a ser destruidos, castigados, acusados en el juicio final. Y vea que está hablando de obras de segundo, porque primero dices por tu camino y tus obras te hicieron esto. Yahushua dice, yo soy el camino de Yahweh, por eso esta congregación se llama así. Yahushua es el camino de Yahweh. Yahweh está diciendo, por tu camino, quiere decir que las iglesias, los que dicen creer en el Todopoderoso, están siguiendo otro camino. Eso quiere decir que están siguiendo otro Mesías, el falso Mesías. Si no se tiene el espíritu de verdad, se tiene el espíritu de error automáticamente. Entonces Yahweh aquí está diciendo, por tu camino, o sea, por el Mesías que ustedes siguen, que los lleva a hacer las obras que ustedes hacen, es que les está pasando esto. Es por eso que viene el fin al mundo, porque el mundo no le acepta. Si lo que se enseña en la iglesia cristiana fuera cierto, este mundo sería completamente diferente, porque hay demasiados cristianos en el mundo. Ya habría una diferencia notable, positiva, pero en realidad somos pocos. Entonces, continúo. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Penetrará hasta tu corazón. Recuerden que el corazón, como he dicho en otras ocasiones, es la puerta. Se podría decir que uno tiene diferentes puertas en el cuerpo, pero cuando se habla principalmente de una puerta refiriéndose al cuerpo humano, se usa el corazón, como cuando Yahushua dice que él está a la puerta y toca. Si uno abre, él entrará y cenará con uno. Por eso curioso que dice, amargura penetrará hasta tu corazón. Al llegar hasta el corazón es como que va a entrar a lo más profundo y por ende podría llegar a llenarlo todo, el ser. Entonces, por el camino que han seguido y por las obras que han hecho, han sido malos y por eso se van a llenar de amargura. Dice el 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de shofar has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Bendito sea el Padre, lo que mencionaba ahora. Vean que en el verso 15 leímos la voz y lo conectamos con Tesalonicenses, donde decía que Yahweh mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim. Aquí vimos voz y ahora dice, escuché shofar, escuché trompeta, como haciendo alusión al momento en el que se pasa de los sellos a las trompetas. Eso es en el séptimo sello. El séptimo sello son las 7 trompetas. Entonces sería como cuando ya llega el séptimo sello y espiritualmente se empiezan a oír las trompetas. Los dos testigos, uno de ellos representado por Yem-Yahu, estaría diciendo, ya escucho las trompetas. Eso quiere decir, estamos ya cerca de la cosecha, cerca de ya lo último en lo que respecta a los escogidos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de shofar has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Lo que decía, el shofar se usa para anunciar que se reúnan para alabar a Yahweh, festejar, o que se reúnan para ir a pelear. Aquí está diciendo, acabo de escuchar el shofar con el sonido para ir a pelear. Verso 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Imagínense cuando lleguen los dos testigos en el primer sello, lo que primero anuncian es guerra, eso es el segundo sello, hambre, tercer sello, pestilencia, fieras y otras cosas, cuarto sello. El sexto sello va a ser destrucción inimaginable hasta el momento en el mundo entero. Después empieza el séptimo sello, son las trompetas. La primera trompeta, se van a destruir árboles, todo lo verde. Después va a caer una estrella en los mares, después en los ríos, va a amargar el agua cuando caiga ajenjo. Después el cuarto va a herir la tercera parte de las estrellas, del sol y la luna. La quinta
trompeta, va a salir del abismo un ejército que va a torturar a los seres humanos que no tienen el sello del poderoso vivo, que es el nombre del Padre y del Hijo, los va a torturar por 5 meses. Después otro ejército que va a ir a matar una tercera parte de los seres humanos que habitan sobre la tierra. Y después finalmente, séptima trompeta, los escogidos son llevados. Entonces los dos testigos van a anunciar 10 plagas. Por eso calamidad tras calamidad. Dice aquí, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Los dos testigos vienen a anunciar quebrantamiento, más quebrantamiento. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida. Yahweh va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces tiene que deshacer todo lo que está sobre esta tierra, igual que lo deshizo durante el diluvio de Noé, como decía ahora. Porque como los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé se destruyó toda la tierra. En el tiempo del último igualmente. Porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. El pueblo de Jacob habitaba en tiendas. En la escritura vemos que ahorita nosotros habitamos en tiendas, porque estamos en estos cuerpos, hechos a mano. Así como una tienda es hecha a mano, este cuerpo es muy frágil y no se compara en lo absoluto con el cuerpo que vamos a recibir, que la escritura lo llama un edificio. Vamos a pasar como si se viviese en una tienda de acampar, a pasar a vivir en un edificio. Imagínese usted lo que sería durante 80 años vivir en una tienda de acampar para una persona y de repente que Yahweh venga y le regale el edificio del Empire State, por ejemplo, para que viva en él usted solo. Es básicamente lo que vemos en la escritura. Vamos a pasar de este cuerpo al cuerpo perfecto, como de una tienda a un edificio. Este cuerpo tiene pecado, tiene la inclinación al mal, por ende envejece y termina muriendo. Entonces, dice, de repente son destruidas mis tiendas. De repente, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, destrucción de repente, vendrá sobre ellos. Entonces, cuando los dos testigos mueren, ellos van a decir en el mundo, ya hay paz, ya murieron los dos que solo anunciaban cosas malas. Pero en ese momento va a venir lo peor, porque va a venir la abominación desoladora. Entonces los muchos que no quisieron seguir la doctrina se van a dar cuenta que se equivocaron y van a ser destruidos de repente. Entonces, de repente son destruidas mis tiendas. De repente son destruidos mi pueblo, que habitaba en tiendas. En un momento mis cortinas, como haciendo alusión a las cosas que habían dentro del templo, por ejemplo, que habían cortinas o velos. Y recuerden que los muchos van a servir dentro del templo. Dice el 21, ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de shofar? ¿Hasta cuándo he de oír que viene la destrucción? ¿Hasta cuándo he de oír que va a haber castigo? 22, porque mi pueblo es necio. Porque mi pueblo es necio. Qué triste que Yahweh tenga que usar ese término para referirse al pueblo. Pero el pueblo ha continuado y continuado en el pecado, siguiendo al becerro de oro. Y uno les predica y no quieren dejarlo. Y como siempre he dicho, lo curioso, positivo, pero en este aspecto negativo del pueblo, es que somos muy fieles y muy espirituales. Entonces, cuando nos agarramos del Padre, de verdad, nos agarramos con todo y no escuchamos nada más. Pero cuando en el pasado nos agarrábamos de lo falso, nos agarrábamos de eso y ya. Entonces mucha gente está agarrado de lo falso y son demasiado fieles a lo falso. Y cuando uno viene a enseñarles lo verdadero, lo rechazan, porque caen en la necedad. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Vean qué poderoso. No me conocieron. Los que no aceptan a Yahushua no lo han conocido. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Punto. Entonces aquellos que no predican de Yahushua no conocen al Padre, están adorando a otro. Por eso no entienden que deben adorarlo e invocarlo por su nombre, Yahweh, en el nombre de Yahushua. No entienden que Dios es Zeus y Zeus es Satanás. Entonces, ¿por qué le llaman Dios? No le conocen a Yahweh, al que conocen es a Dios, conocen a Zeus, conocen al falso Mesías que se les ha predicado. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Oseas 4:6. Son, vea cómo dice, necio, no me conocieron. Hijos ignorantes, no son entendidos. Y después dice, sabios para hacer el mal. Sabios para hacer el mal, qué triste. Todas las cosas que dicen negativas y después son sabios para hacer el mal, ¿verdad? Para inventar hacer algo malo, sí. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. No supieron. ¿Por qué? Porque dejaron la Torah. La Torah es
el manual de instrucción para hacer lo correcto. Si uno no sigue lo que Yahweh nos manda, imposible que sepamos cómo hacer lo bueno. También vean que menciona 4 cosas negativas primero y después menciona que fueron sabios para hacer lo malo. Curiosamente, como dije, y al decir, pero hacer el bien no supieron. Entonces son sabios para hacer lo malo, pero hacer el bien no lo saben hacer. Entonces, sabios para lo malo, no para lo bueno. Como dije, por dejar la Torá. Eso que dijo de sabios para lo malo es lo quinto. La Torá tiene 5 libros. Los primeros 5 libros escritos por Moshe son la Torá, la instrucción. Entonces, qué curioso que dice de número 5 que no saben hacer el bien, o sea, no saben la Torá. Pero antes de decir eso quinto, por un momento, como si fuese a decir algo positivo al decir sabios para hacer el mal, antes de eso, dice cosas negativas, es necio, no me conocieron, ignorantes, no son entendidos. Recuerden que Yahweh hace todo en 4 niveles, Atzilut o emanación, Beriyá o creación, Yetzirá o formación y Asiyá, la acción. Y esto lo estamos viendo de la misma forma, pero del lado negativo, como que el pueblo, por caer en la necedad, no conoció al Padre cuando el Mesías se manifestó. O sea, por seguir de necios, adorando lo falso, siguiendo las doctrinas falsas, lo que Baal les enseñaba, no reconocieron al Mesías cuando vino, entonces no le conocieron. Entonces se convirtieron en hijos ignorantes. Sus hijos fueron ignorantes. ¿Por qué? Porque cuando nacieron, sus papás ya habían rechazado el conocimiento del Padre al no recibir al Mesías. Entonces enseñaron falsedad. Por ende, sus hijos fueron ignorantes. Así como nosotros al nacer nos enseñaron algo falso, entonces éramos ignorantes de la verdad. Entonces, fueron necios porque se mantuvieron en la rebelión. Y por eso no conocieron al Mesías cuando se manifestó. Por no conocer al Mesías, no conocieron al Padre. Y por ende enseñaron de un falso Elohim a sus hijos. Y eso hizo que sus hijos fuesen ignorantes. Y el ser ignorantes los llevó a tener falta de entendimiento. Entonces eso hace que en estos tiempos, cuando se manifiesta la falta de entendimiento de las masas, uno les predica la verdad y simplemente no lo entienden porque ya llevan los 4 niveles por muchas generaciones, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía. Otras traducciones lo dicen, miré a la tierra y he aquí que estaba desolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. A los cielos y no había en ellos luz. Este verso es muy revelador, muy poderoso, porque en hebreo es casi que idéntico. La primera parte es idéntica, la segunda parte cambia un poco a lo que vemos en Génesis 1. Vemos el verso 2. De hecho voy a leer el 1 y el 2 y explico rápidamente. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim cielos y tierra. Ahí se nos está revelando que Yahweh creó el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Después dice el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba asolada y vacía, como lo acabamos de ver en Jeremías. En hebreo, las palabras que aparecen ahí, principalmente lo que se traduce como desolado y vacío, son tohu bebohu, tohu y bohu, desordenado y vacío. Es como lo traducen, pero tiene otras traducciones diferentes. Entonces el decir desordenado y vacío como que se queda corto para entender lo que es. Bohu y tohu también lo traducen como caos, por ejemplo. Entonces cuando Yahweh hizo la creación estaba en caos, lo cual es curioso, o debería ser que uno se pregunte, ¿por qué? Si vemos en la escritura que Yahweh es un Elohim de orden, Yahweh es un poderoso de orden, no de confusión, o sea, no es un poderoso de desorden. Entonces, ¿por qué cuando hizo la creación, por qué la tierra estaba desordenada? Es un poco extraño. Esto revela que cuando Yahweh hizo el cielo y después hizo la tierra, en el cielo fue donde hizo los ángeles. Estos ángeles tuvieron un tiempo antes de que el humano fuese creado en la tierra. Y entre estos ángeles estaba Samael, el primer ángel, el cual, por no poder ver al Todopoderoso, que es Espíritu, en su cielo, el segundo cielo, pensaba que su cielo era el más alto de todos. Entonces él mismo se consideraba el poderoso de todo lo que existe, porque no podía ver nada más
y por eso Yahweh lo llamó poderoso ciego, o el veneno del poderoso, Samael. Antes se llamaba Ariel, el león del poderoso, porque su forma es como de león, y por eso está escrito que Satanás anda como león rugiente viendo ver a quién devorar. Y por eso el animal que representa Babilonia, representa la confusión, es el león. Entonces, antes de que el humano fuese creado, había un ángel que es como un león, que se creyó ser el todopoderoso y se convirtió en Samael, como dando a entender que cayó del favor que tenía ante el tercer cielo, ante el Padre. Y al caer se le quitó el poder y se le dio a uno de sus hijos, que se llama Gilel, conocido comúnmente como Lucifer. Entonces en ese momento se le dio un poco de luz a este ángel, que normalmente en otros libros aparece como Sabaoth. Cuando se le dio luz fue llamado el poderoso de las fortalezas, como aparece en el libro de Daniel, que es a quien adora la bestia, el dios de las fortalezas. Entonces se le dio un poco de luz a este ángel, un poco de sabiduría para que él rigiera la creación que había hecho Yahweh a través de los ángeles, o a través de su espíritu de sabiduría entre los ángeles hasta ese momento. Entonces Samael cayó y el poder que tenía Samael, o autoridad que tenía Samael sobre todo lo que había en ese momento, se le dio a Lucifer, Gilel. Gilel se puso a la derecha, Samael se puso a la izquierda, y Yahweh obviamente en el centro, llevando el orden de todas las cosas. Cuando Yahweh le dio el poder a Lucifer para que rigiera las cosas del segundo cielo y para abajo, en ese momento Samael se rebeló y quiso destruir todo lo que había sido creado hasta ese momento, o formado. Entonces, cuando Samael se rebeló y destruyó todo lo que pudo, materialmente hablando, fue que dejó la tierra desordenada y vacía. Entonces, del verso 1 al verso 2, se da una historia bastante extensa, en la cual la tierra, lo que existía hasta ese momento, fue despedazado, fue deshecho. Entonces, en la caída de Samael, la tierra fue que quedó desordenada y vacía. Repito, Yahweh no es un poderoso de confusión, Yahweh es un Elohim de orden. Por eso, aquí entendemos que algo pasó por el hecho de que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, vean que en Jeremías hemos venido hablando durante todo este capítulo del fin de los tiempos, la segunda manifestación y lo que viene después, de repente, después de que los dos testigos mueren y resucitan, la destrucción repentina. Después leemos aquí en Jeremías que Yirmiyahu se le revela algo muy poderoso que va a suceder después de todo lo que se está desencadenando en la tierra, las plagas. Y él dice, miré a la tierra y he aquí estaba Tohu y Bohu. Y dice aquí, la tierra en Génesis 1:2, la tierra estaba Tohu y Bohu. Están diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que así como en este momento, antes de ser creado Adán, Samael cayó para convertirse en el primer Satán y dejó la tierra desordenada y vacía durante su caída, ahora que va a caer Gilel, va a caer Lucifer, Apocalipsis 12, una vez que los dos testigos mueren y resucitan, ascienden, el último saca a Lucifer del cielo y este cae a la tierra como destrucción repentina y va a dejar la tierra desordenada y vacía. Entonces, la primera caída de Samael dejó la tierra desordenada y vacía, Génesis 1:2. Jeremías 4:23, la caída de Lucifer va a dejar la tierra desordenada y vacía. El mismo término, Tohu Bebohu. Y dice aquí, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, como si Yahweh es la luz, lo primero que aparece en la creación que él hizo, o lo primero que se menciona aquí son tinieblas. Repito, fue por esa intervención del ángel de las tinieblas. Y por eso ahorita estamos viendo lo mismo. Yirmiyahu, miré la tierra y aquí estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Aquí menciona los cielos, no había en ellos luz. Aquí dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, en la tierra había tinieblas. Aquí menciona las tinieblas, pero dicen los cielos. Obviamente sería como decir, el sol no estaba dando luz, entonces en la tierra no había luz. La misma situación, porque ya Lucifer cayó como el sol que cayó, entonces hay tinieblas. Pero lo curioso aquí es lo que Yahweh nos dice en muchas ocasiones, y es que Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Yahweh hizo caer el diluvio, dejó caer el diluvio sobre la tierra, eso fue para sacudir la tierra. Y Yahweh prometió que en el fin de los tiempos no solo iba a sacudir
la tierra, sino que también iba a sacudir los cielos. Por ejemplo, en Hebreos 12:26 lo cita, dice Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Entonces, la segunda venida, como los días de Noé. Noé amonestó en la tierra y no lo escucharon. Ahora Yahushua desde el cielo, habiendo resucitado, y a través de lo que está escrito, está amonestando a la gente, pero la gente no escucha. Entonces, mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces, en el tiempo de Noé, la tierra. Su voz conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y lo repito, su voz. Vean que la voz hace alusión al castigo, la palabra a la misericordia. La voz es el último. Entonces, como los tiempos del último serán como los días de Noé, fue la voz lo que se manifestó a través del diluvio. Ahora va a haber como un diluvio, pero de fuego. Su voz conmovió entonces la tierra. El diluvio que se dio en la tierra de agua representaba el castigo de Samael, que está conectado con el agua. Era un león que se manifestó en agua. El castigo de Lucifer se va a manifestar con fuego. Entonces, agua y fuego representando el juicio de Samael y Lucifer en tiempos diferentes. Entonces, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así como Yahweh quitó todo lo que había en la tierra en el tiempo del diluvio, ahora va a quitar todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el segundo cielo, o sea, los ángeles, porque ahora va a poner ahí a sus escogidos. Una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. Todo lo que se pueda mover, todo lo que sea temporal, va a dejar de ser en ese momento. Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces solo se va a mantener lo eterno. ¿Qué quiere decir eso? Solo aquello que tenga la esencia de Yahweh en sí va a seguir existiendo después de ese momento. Por ende nos debemos llenar del espíritu de verdad, nos debemos de llenar de la Ruach HaKodesh, el espíritu apartado de Yahweh, para poder continuar. Entonces Yahweh promete en Isaías, promete en Apocalipsis que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es que va a sacudir los cielos y la tierra, porque los va a hacer completamente nuevos. En Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Bendito sea. De este tiempo en el que estamos, ya ni nos vamos a acordar ni va a venir el pensamiento del gozo que vamos a estar sintiendo en ese momento. Isaías 66:22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante, será vuestra descendencia y vuestro nombre. Bendito sea su nombre. Los cielos y la tierra que Yahweh está por hacer van a permanecer para siempre. Yahweh hizo este periodo de 6,000 años para poder sacar a aquellos que él quería que habitaran en la eternidad junto a él en el cielo y la tierra que va a hacer, que van a ser eternos. Este cielo y esta tierra era temporal, es temporal. Entonces lo estamos viendo aquí, Yahweh está prediciendo ese cielo nuevo y esa tierra nueva que viene. Porque así como nosotros, la humanidad que ha existido los últimos 6,000 años, cuando empezamos la historia, empezamos con Génesis, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, aquí Yahweh nos está anunciando que viene un nuevo Génesis. Viene un nuevo momento en el que la tierra va a estar desordenada y vacía. Y ese nuevo Génesis es el Génesis de la nueva tierra y el nuevo cielo, los nuevos cielos. Repito, va a haber un nuevo Génesis que está siendo anunciado por Jeremías en el capítulo 4, verso 23, usando las mismas palabras de Génesis 1:2. Entonces, decía, miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía, asolada y vacía. Asolada es la palabra que se traduce también como desolada o desordenada. Y recuerden que la abominación desoladora se le llama así porque viene a destruir, a desolar, a asolar la tierra en la caída de Lucifer. Por eso, como está en Apocalipsis 12, y le dice a los que quedan en el mundo, ay de los que habitan sobre la tierra, porque el dragón sabe que le queda poco tiempo, entonces viene muy enojado. Dice en Apocalipsis 12,
Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, el acusador, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si en el segundo cielo un día es un milenio terrenal, imagínense lo que son 3 años y medio terrenales en el segundo cielo. Entonces, cuando Lucifer caiga y se dé cuenta que solo le quedan 3 años y medio terrenales, se va a volver loco de ira, porque esos son segundos para los ángeles, para el tiempo que perciben los ángeles en el segundo cielo. Entonces dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Como vemos que empieza a suceder en el sexto sello, que toda isla y todo monte es removido de su lugar, pero que termina de darse en las plagas postreras con el último de los grandes terremotos que se dan. Dice en el verso 18 de Apocalipsis 16: entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. O sea, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis no se ha dado un terremoto como este, desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Yahweh para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Aquí estamos viendo: miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Entonces, en esta última plaga postrera, el final de las plagas de los últimos 3 años y medio de la historia humana, antitos de la guerra de Armagedón, va a haber un terremoto que va a sacudir todos los montes. Como dice aquí: miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Miré y no había hombre. Sorprendente, una vez más, igual al Génesis. Y en Yahweh está viendo la tierra y está como en el Génesis, desordenada, vacía, en tinieblas, y no hay hombre sobre la tierra. Porque ahora Yahweh tiene que hacer que resuciten. Como hizo antes al crearlos, ahora los va a resucitar en la nueva creación, según el nuevo Adán, el postrer Adán, que es Yahushua. Entonces miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. O sea, ni hombres ni animales, como en el Génesis, porque es un nuevo principio. Todas las aves de los cielos se habían ido. Espiritualmente hablando, estas aves son los ángeles. Entonces Yahweh está viendo la tierra y los cielos vacíos. ¿Por qué? Porque Yahweh sacudió la tierra y los cielos. ¿Para qué? Para hacer una nueva tierra y unos nuevos cielos. Entonces miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. En el libro de Joel se profetiza la venida de los ejércitos que se mencionan en la 5ª y 6ª trompeta del Apocalipsis. En Joel capítulo 2 verso 3 dice, hablando del ejército: delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrazará la llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Para este ejército la tierra va a ser un paraíso. Eso quiere decir que vienen de un lugar que es lo contrario de un paraíso y lo contrario de la tierra misma. ¿Por qué? Porque este ejército es el que sale del abismo. Entonces viene del infierno. Al entrar en esta realidad va a decir que es este paraíso. Por supuesto, si uno vivió en el infierno por básicamente unos 5,000 años de estar ahí, van a salir a este mundo y van a decir: esto es un paraíso. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape. O sea, cuando ellos salen dice: esto es un paraíso, pero cuando pasan es un desierto asolado porque lo van a destruir todo. Aquí estamos viendo lo que dice Yirmiyahu. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Lo que antes era como un paraíso se convirtió en desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahweh: toda la tierra será asolada, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. O sea, está diciendo, toda la tierra va a ser vaciada, por decirlo así, pero no va a deshacerla. Mucha gente piensa que los creyentes van para el cielo y que la tierra nunca más va a existir, cuando Yahweh en realidad nos ha dicho que va a hacer que la tierra se mantenga eternamente, como lo vimos ahora.
Entonces, aunque la va a vaciar, la va a sacudir, no la va a deshacer. Entonces, porque así dijo Yahweh, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra. Por esto se enlutará la tierra. Recuerden que a los dos testigos Yahweh les dice que se vistan de luto, que se vistan de cilicio, que era lo que se usaba para cuando se estaba de luto. O sea, en sentido espiritual hay que entender, eso quiere decir que los dos testigos no van a aparecer con las ropas que normalmente se ven a los sacerdotes de este mundo, o a los rabinos, o a los pastores cristianos, ¿verdad? Saco, corbata, etcétera. Por un lado, porque la corbata viene de los masones, y obviamente los dos testigos no son masones. Las ropas de los sacerdotes católicos son para los católicos, y los dos testigos no son católicos. Y tampoco son judíos, son Yahudim, pero para los judíos van a ser gentiles. Apocalipsis 11 dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Vestidos con ropas ásperas. Las ropas ásperas eran de luto. Entonces aquí dice que se enlutará toda la tierra cuando esto suceda. Los dos testigos se enlutan para empezar su ministerio porque saben lo que viene. Una vez que ellos mueren y resucitan, se va a tener que enlutar la tierra porque van a vivir lo que los dos testigos habían visto que venía. Volviendo a Yirmiyahu en el verso 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Los cielos arriba se oscurecerán. Va a caer Lucifer, como cuando el sol se esconde. Entonces, por un lado la tierra va a quedar oscura, como lo vemos también en Apocalipsis, cuando se dan las plagas postreras nuevamente. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Aquí vemos que dice que el cielo se oscureció. Entonces la tierra va a quedar oscuras, pero principalmente espiritualmente, porque los escogidos se van a haber ido, están en el lugar preparado, y la luz que llevaba Lucifer le va a ser quitada. Entonces va a quedar oscuro. Entonces, al Lucifer caer a la tierra, es como el sol escondiéndose. Entonces los cielos, aún el segundo cielo, que era controlado por Lucifer, va a quedar oscuro. Entonces, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Una vez más, los cuatro, Atzilut, Beriyah y Etzirá, Asiyah. La emanación, el pensamiento que sale de Yahweh, la creación, procesarlo para darle orden a cómo se va a hacer, después Yetzirah, que es formación, conseguir lo que se necesita, por decirlo así, en el aspecto material para llevarlo a cabo, y después acción, llevarlo a cabo. Entonces aquí lo estamos viendo igualmente, Yahweh dice, porque hablé la palabra, porque profetizó. Entonces dice, porque hablé, lo pensé, ordenó la forma en que iba a hacer lo que habló, y no me arrepentí. Por ende, llevó a la formación de lo que había anunciado y ordenado o pensado. Y no me arrepentí ni desistiré de ello. ¿Por qué? Ya es la cuarta, es la acción. Entonces, no va a desistir de ello, quiere decir que lo va a llevar a cabo. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Unos van a morir a espada, otros van a morir de hambre, y los escogidos van a haber huido para ser cosechados antes de todo eso. Verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Por eso los dos testigos se visten de ropas ásperas, no se engalanan. Aquí está hablando de la gran ramera, que dice tener la doctrina verdadera y ha llevado a las naciones a la perdición. La gran ramera, como lo vemos en Apocalipsis, se viste de grana, de escarlata y púrpura, se adorna de oro. Entonces le está diciendo al pueblo que lastimosamente hoy en día está siguiendo una doctrina falsa, aunque dice creer en el Mesías, y que siguen lo material, siguen las apariencias. Piensan que por tener dinero
Esos son frutos de que están haciendo lo correcto. Por ejemplo, porque no solo en el catolicismo, ¿verdad? Está la iglesia cristiana y la doctrina de la prosperidad. Entonces, ¿y tú destruida qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. La iglesia escogida tiene como su amor al Mesías, por eso se mantiene virgen esperando que Él vuelva para llevarla al lugar preparado para las bodas del Cordero. Pero las otras iglesias, las doctrinas falsas, están esperando falsos Mesías, falsos Elohim. Esos falsos Mesías y falsos Elohim son ángeles caídos, espíritus malignos y demonios que lo que hacen más bien es odiarlos. Se aprovechan de la adoración que les dan y eventualmente, cuando Yahweh se los permita, se van a soltar en la tierra y van a matar a todos ellos que les adoran. Entonces por eso dice, tus amantes te menospreciarán, buscarán tu vida. Las iglesias falsas a quien adoran los va a terminar matando, los va a terminar destruyendo, sus propios amantes. Dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Eso por supuesto haciendo alusión a Apocalipsis 12, hablando del pueblo escogido que espiritualmente da luz al testigo como Moshe para llevar a la iglesia escogida al lugar preparado. O sea, la iglesia escogida que tiene el espíritu de Yahweh, de ahí va a salir el testigo como Moshe para guiarlos. Entonces, Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí estamos viendo, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Interesante, ¿verdad? Como ahorita Jerusalén está siendo tema de conversación en el mundo, en la ONU, por lo que hizo Estados Unidos, la potencia mundial, al reconocerlo como capital de Israel. 128 naciones del mundo se pusieron en contra, empezando a cumplir lo que nos dice Zacarías 12 y lo que vemos aquí, los asesinos que se arman para ir a atacar la tierra, para tratar de tomarla, y que eventualmente matarán a los muchos durante la gran tribulación. Porque recuerden lo que dice en Apocalipsis 12, esa mujer que da a luz a un hijo que va a regir a las naciones con vara de hierro, el último. Ese hijo muere, resucita, es arrebatado para el trono de Yahweh, donde se le da autoridad. Después saca a Lucifer del cielo, el dragón cae a la tierra y se va a perseguir a la mujer, pero la mujer va a huir al desierto, donde tiene un lugar preparado para que Yahweh la sustente por 1260 días. Entonces Yahweh se lleva a la mujer a la iglesia escogida, pero además de esa iglesia escogida hay otro redil de muchos que creen pero no confiesan el nombre. Entonces no son la iglesia escogida, no son la mujer, pero son descendientes de esa mujer porque creen al mismo, simplemente no le han confesado porque no han aceptado la doctrina de los 2 testigos. Entonces ellos son los que cumplen los mandamientos, pero no tienen la palabra de Yahweh, o sea, no tienen el nombre del Hijo, pero sí cumplen los mandamientos. Por eso aquí en Apocalipsis 12 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, en el verso 15 de Apocalipsis 12, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Satanás, como el falso Mesías, va a mandar un ejército, el ejército de la bestia, el ejército mundial, del nuevo orden mundial, para que ataque a los creyentes, a los que han confesado el nombre del Hijo y siguen a los 2 testigos. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra son los muchos. Eso quiere decir que el ejército no va a poder matar a la mujer, pero va a matar a los muchos. Y después lo confirma. Dice, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua HaMashiach. Entonces no tienen la palabra, no tienen el nombre del Hijo. Por eso no son parte de la iglesia escogida, no son de la mujer, pero sí son la descendencia porque tienen el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Creen que el Hijo vino, murió y resucitó para limpiar sus pecados. Tienen el testimonio, y, 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 y
que sí tienen la iglesia escogida, la mujer que es llevada al lugar preparado, ¿verdad? La iglesia escogida tiene el nombre del Hijo, el testimonio y cumple los mandamientos. Cuando esta iglesia es llevada, solo quedan aquellos que cumplen los mandamientos y tienen el testimonio. Entonces, como no tienen el nombre, no tienen la salvación, por eso están vulnerables en la carne a morir. Entonces, cuando el dragón no puede tocar a los que están sellados, se va a ir tras los que no están sellados, porque no tienen el nombre, y el sello es el nombre. Entonces los va a matar. Pero por tener ellos los mandamientos y el testimonio, en el juicio final van a ser justificados y van a entrar como parte del pueblo, parte de las multitudes de Apocalipsis 7. Repito, las uvas de Apocalipsis 14. Entonces ahí terminamos con Yirmiyahu. Como pueden ver, hoy puse Yirmiyahu en hebreo aquí. Esta es la Yud, la Reish, la Mem, la Yud, la Hei y la Vav. Se lee de derecha a izquierda. Esto es Yirmiyahu. Yahu son estas tres últimas letras, la Yud, la Hei y la Vav. Yirm es la Yud, la Reish y la Mem. Y bueno, como sabemos, estos son símbolos. Esto es la mano, la Reish es la cabeza, la mano es la Yud, que viene al mundo como la cabeza de la iglesia. La Reish es una cabeza porque Rosh en hebreo es cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Mashiach, que empieza con la Mem, la fuente de agua viva, que es la mano de Yahweh, que viene a castigar y revelar a través del Espíritu, representado por la Hei, al Hijo que fue clavado en el madero, puesto que la Vav es un clavo y es un hombre. Entonces una de las cosas que se pueden sacar del nombre Yirmiyahu es la mano de Yahweh viene como la cabeza de la iglesia, la fuente de sabiduría y fuente de vida, para traer el castigo y dar la revelación del Hijo que fue clavado, o revelarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. La mano es la cabeza de la iglesia del Mesías, la mano será revelada como el Hijo del Hombre. Y enviado.